Eh, ahí deberías poder grabar. Denme un segundo que no encuentro la clase. Y de verdad me mato si no se guarda un... Sí, sí está. Uy, qué alivio. No la veía dentro de los archivos recientes. Quizá no la tengo respaldada en ningún otro lado. Ya, ahora sí. Entonces lo que vamos a ver hoy día es participación electoral, que ahora sí que sí debería ser el último contenido antes de la prueba, de las pruebas. La clase del día martes, lo único que no vamos a hacer en clases en términos formales, no, perdón, ustedes tienen la prueba el martes, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, claro que sí. Déjenme revisar para asegurarme. Sí, el martes. El control, claro. El control lo tienen el martes y entonces en la clase del jueves de esa semana, lo único que voy a hacer es que voy a estar acá presente y pues disponible por si ustedes tienen dudas con respecto a la prueba que viene en la siguiente semana. ¿Ya? Entonces, no es obligatorio que vengan, pero yo voy a estar con perdón, la sesión de suma abierta, y si ustedes tienen alguna duda, consulta, si es que no entienden algún texto, quieren repasar algún contenido, lo que ustedes quieran, igual como lo hicimos con la primera prueba parcial. Si ustedes tienen alguna duda, pueden venir y la solucionamos sin ningún problema. Eso es la clase del jueves. La clase del martes es el control, y después de eso sería la otra semana el siguiente, la prueba parcial. Eso, entonces, la participación electoral. Con respecto a la participación electoral, al igual que como lo vimos con confianza y con desafección, la participación electoral también es un concepto que comúnmente se analiza desde el punto de vista de las encuestas, cuando uno quiere analizar percepciones, pero también se pueden utilizar con datos duros, cuando uno quiere analizar variables, por ejemplo, de caracterización sociodemográfica o variables de tipo institucional. En ese sentido está como la frontera de lo que nosotros podemos construir mediante datos agregados versus lo que podemos hacer con datos de encuesta. Lo que sí, y esta es la diferencia con otros conceptos, la participación electoral en sí misma no es un concepto en disputa. No es como, por ejemplo, la confianza, perdón, no la confianza, no como, por ejemplo, la desafección, que dependiendo del autor que ustedes lean, van a encontrar distintas definiciones de desafección con distintas dimensiones, distintos indicadores, distintas formas de medirlo, distintas formas de operacionalizarlo. Hay algunos que incluyen el interés de la política dentro de la desafección, hay otros que, como el texto que nosotros asignamos para esa lectura, que sacan el interés de la política de la desafección y lo vinculan con otro concepto. El caso de la participación electoral no es un concepto en disputa en sí mismo. ¿Por qué? Porque la participación electoral en realidad tiene una dimensión que es súper simple, que es la cantidad de gente que vota en una elección. Distinto es de la participación política. La participación política incluye otro tipo de cuestiones, incluye participación en, por ejemplo, asistencia a manifestaciones, firmas de peticiones, actos políticos en general que impliquen una movilización, no necesariamente reflejada en el voto, aunque la participación electoral sí es una dimensión de la participación política, no necesariamente asociadas con el voto, sino que también con otro tipo de cuestiones que forman parte de una acción política que ejercen los individuos. Y ojo con confundirse ahí. Muchas veces utilizamos estos dos términos en el lenguaje cotidiano y los vemos en la televisión también como si fuesen sinónimos, participación electoral versus participación política, pero apuntan a cosas distintas y en muchos casos pueden no estar relacionadas entre sí. Uno perfectamente podría pensar, y cuando uno mira los datos en ciertos años, por ejemplo, en las encuestas acerca del estallido social, que la participación electoral con la participación política no están relacionadas entre sí. Que la gente, en el fondo, que hay un grupo de personas que creen que como los mecanismos de participación formal, la participación electoral, no encuentran no encuentran solución a sus problemas en la participación electoral, recurren a mecanismos de participación política para la gestión de sus intereses. En el fondo, van a manifestarse por un tema en específico, quiero mejores pensiones, y como los políticos no me solucionan el tema de las pensiones, no voy a votar en las elecciones, pero voy a participar a una manifestación. Eso no es contradictorio en absoluto, esos son mecanismos y formas de participación política que son distintas. Así como también, por supuesto, hay gente que participa en todas las elecciones en términos de ir a votar, pero no está dispuesta a manifestarse, no está dispuesta a salir a una manifestación, firmar una petición, etcétera. Entonces, estos dos conceptos que son participación política y participación electoral tienden a relacionarse entre sí, pero no es una relación siempre directa, puede ser una relación perfectamente
contraria, puede ser que a mayor participación política, menor participación electoral, y viceversa. Y fuera de esa cuestión, en general, la participación, perdón, electoral no es un concepto en sí mismo en disputa, sino que lo que va a entrar en disputa son los predictores de esa participación electoral, que es lo que está explicando esa participación electoral. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar distintos tipos de explicaciones, pero en general, en los votos, cuando uno analiza abstención, por ejemplo, la abstención confluye dentro de esa abstención distintos tipos de fenómenos. Están metidos dentro de eso fenómenos como la desafección, el desapego, el desinterés, pocos incentivos para ir a votar, etcétera. En cambio, cuando un voto es nulo o un voto es blanco, lo que en el fondo está diciendo el elector es decir, yo veo la papeleta y ninguno de los candidatos que están dentro de la papeleta me convence. Y además esos votos nulos y blancos tienden a ser mayoritarios en elecciones con sistemas proporcionales a sistemas mayoritarios. De hecho, fíjense en esto de acá. El server todavía no habilita la página para el domingo. Pero eso en este caso es bueno para nosotros. Me parece que sí la habilitó y no tengo los resultados. Sí, sí los tengo. No los tengo. Ya, no se los puedo mostrar. Justo sacó los resultados electorales. Ayer les hice clase a la otra sección y a ellos sí les aparecía. Pero fíjense en esto de acá. Me voy a adelantar un poco porque también lo tengo en el PPT. Sí, tengo un plan B. Fíjense, por ejemplo, en la cantidad de votos. La cantidad de votos en las elecciones en Chile no es igual cuando son elecciones concurrentes. Este es un fenómeno de estudio que, si ustedes quieren trabajarlo como tesis algún día, es un fenómeno muy interesante. En Chile uno no puede elegir por qué papeleta votar. Uno no puede recibir la papeleta de alcaldes y concejales y decidir, voy a votar solamente por alcaldes. Uno tiene que votar por alcaldes y por concejales. Por eso mismo, los votos nulos y los votos blancos generalmente son más altos en las elecciones con sistemas proporcionales que en las elecciones con sistemas mayoritarios, con dos excepciones. Una es la del tipo de órgano, que es una elección mayoritaria, como un plebiscito, y la de los gobernadores regionales también, que tuvo un alto porcentaje de votos nulos y votos blancos. Pero en general, si ustedes van viendo, sistema mayoritario, menos votos nulos y blancos que sistema proporcional. Sistema mayoritario, menos votos nulos y blancos que sistemas proporcionales. Diputados y core son proporcionales. Alcalde, lo mismo. Presidencial de nuevo, lo mismo. Diputados y core, mayor porcentaje de votos nulos y votos blancos. Y así. Y el fenómeno que acá es interesante es esto de acá. Es el por qué nosotros tenemos diferencias en la participación electoral según la elección que estemos analizando, según si lo estamos haciendo con la elección de alcaldes o si lo estamos haciendo con la elección de concejales. O en una presidencial, por ejemplo, estas también son elecciones concurrentes. ¿Por qué tenemos distinta cantidad de votos en la presidencial que en la elección de diputados? Y esto ya estamos viendo datos de 2013, entonces estos datos ya deberían estar depurados, todo lo demás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguno de ustedes le ha tocado ser vocal o, ¿cómo se llama esto? Eh, ¿Apoderado de mesa? ¿No? Se supone que a todos una vez en la vida nos va a tocar ser vocal de mesa. ¿Apoderado tampoco? ¿O han asistido alguna vez a un conteo de votos o algo así? Sí, ¿Sofía? profe, yo lo he hecho. Yo Eh, también lo hice. ¿Y a qué podrían atribuir ustedes esto? Porque ustedes ven cómo se guardan los votos y todo lo demás. ¿Creen que es algo relacionado con los vocales? ¿Cómo va el tema? ¿Por qué sería? Perdón, profe, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, ¿por qué creen que hay esta diferencia en la cantidad de votos en elecciones que se dan de manera concurrente, que se dan en simultáneo? Por ejemplo, por lo que he visto aquí en la localidad pequeña en la que vivo, depende de los candidatos. Porque, por ejemplo, por gobernador, que es lo que nos vamos a repetir nosotros, Ujú. depende de si la población conoce a los candidatos o no. Porque generalmente no se ven el tema de las propuestas de campaña ni nada de eso.
Claro, pero por ejemplo una persona debería, aunque no lo conociera, debería anular ese voto, ¿o no? Y debería ingresarlo dentro de la urna. Pero tenemos estas diferencias de acá. Sí, esto es lo que para mí no tiene explicación. ¿Cómo puede haber una diferencia de 300.000 votos entre gobernadores y convencionales si es que las dos elecciones fueron concurrentes? Es que es por lo mismo, aquí generalmente se ve como el tema del voto como una obligación, por el Ujú. tema de que la mayoría de los pobladores son adultos mayores o tienen ya la edad suficiente como por haber pasado por eso de la elección obligatoria, o sea, el voto obligatorio. Ujú. Entonces siempre dicen lo mismo, de que votar es una obligación como ciudadano y que no deberíamos saltarle cuestiones. Ya. El tema está en que la mayoría de esas personas no se informan en eso. Entonces cuando hay veces que incluso votan al azar. ¿Y alguien más que quiera agregar algo? Muchas gracias por la intervención. Profe, disculpe. Sí, dime. La diferencia esencial entre el voto nulo y el voto blanco, ¿cuál era? El voto nulo marca más de una preferencia, el voto blanco no marca ninguna preferencia. Si tú dentro de una papeleta dibujas algo y ese dibujo no pasa por ninguna de las opciones, es un voto blanco. Suponte, no sé, en la región metropolitana es Orrego y Oliva, si yo voy y marco Orrego y Oliva, voto nulo. Si yo no marco ninguna de las dos, ni paso cerca de la raya, entonces es un voto blanco. El voto blanco es el que no manifiesta ninguna preferencia y el voto nulo es el que manifiesta más de una preferencia. Y si hago un dibujito, por ejemplo, ese es blanco, ¿cierto? Sí, pero ahí tienes que tener cuidado porque si el dibujito llega a pasar por encima de la raya de alguno de los candidatos, los apoderados de mesa los pueden pelear. Ah, ya. Bueno, profe, muchas gracias. E inconscientemente puedes estar votando por un candidato que no quieres, salvo que... Oiga, profe, perdón. Y aprovechando que mencionó eso, los apoderados de mesa, ¿qué hacen esencialmente? Nunca entendí bien eso. Los apoderados de mesa, su función ahí es fiscalizar que el acto eleccionario se realice de manera correcta. Entonces, un apoderado puede discutir un voto, puede... o sea, bueno, queda en atribución del presidente de mesa, pero, por ejemplo, no sé, si yo soy apoderado de X partido, yo puedo ir y decir, quiero que ese voto vaya al colegio escrutador para que lo revisen después. Y pasa mucho, hay muchas elecciones que se terminaron definiendo por estos votos que quedan como objetados, que son contabilizados como válidamente emitidos, que esto es aparte de los nulos y blancos, se meten en un sobre independiente, y esos quedan como votos objetados y después los revisan los colegios escrutadores y después el Tribunal Electoral también. Por ejemplo, en la elección de Zapallar en el año 2016 se definió así, había un empate técnico, había un empate, los dos candidatos lograron la misma cantidad de votos, pero después cuando hicieron esa revisión de los votos objetados, ahí se dio vuelta la elección en favor de uno. Por eso los vocales de mesa pueden tener un papel muy importante, no solamente porque, por supuesto, es algo democrático y deseable que haya una persona perdón, que los mismos partidos políticos puedan fiscalizar las elecciones, eso es evidentemente deseable desde un punto de vista político, pero además de eso, porque pueden sacar esa pequeña cantidad de votos que en algunos casos puede terminar, por supuesto, que definiendo una elección. Pero un apoderado de mesa no puede llamar a votar por nadie, no puede estar presente en el local con alguna polera distintiva de cualquier cosa, no puede tampoco obligar a hacer algo al vocal de mesa, no puede obligar a hacer algo al presidente de mesa. Esa es más o menos la función de los apoderados. Eh, y, ¿Y qué es lo que decir? Y por ejemplo, hay votos donde, no sé, si tú, por ejemplo, tienes la línea y arriba le pones una estrella, ese voto debería quedar como un voto en blanco, porque en teoría no está cruzando la línea. Pero los apoderados de mesa igual los pelean, quedan como votos objetados y en algunos casos los conceden, porque igual está cerca del nombre, está manifestando una preferencia, etcétera. Son todos esos votos que quedan como en el limbo entre que pareciera ser que la persona lo hizo bien, pareciera ser que la persona no lo hizo mal, etcétera. Y ya, pero con respecto a esto, Muchas yo gracias, creo que, profe. de nada, yo creo que un trabajo muy interesante de tesis podría ser esto, analizar la diferencia entre la participación electoral cuando son elecciones concurrentes. Es el porcentaje de participación, la línea roja.
Las barras son la cantidad y la línea está en el porcentaje. Entonces, esto de acá, miren, fíjese, hay una diferencia de un 2% entre dos elecciones que son concurrentes y la gente debería meter debería meter el voto, son cerca de 300.000 votos de diferencia. Ahí tiene una tesis muy, muy interesante porque y eso es algo que uno podría decir, claro, acá faltan todavía votos por revisar, cosas de ese estilo, lo más probable es que ese porcentaje se haga más estrecho. Pero si uno mira hacia atrás, la diferencia es en todas las elecciones. Supongan, por ejemplo, la diferencia en el caso de acá, en el caso de, son cerca de 3.000 votos que se pierden entre una elección y otra, entre la elección de presidencial, de diputados y core. Y eso no debería pasar, o sea, no se pueden perder en una elección 3.000 votos. Y ahí una tesis interesante podría ser ver cómo esa pérdida de votos se distribuye. Porque si esa pérdida de votos se distribuye según algún patrón específico, entonces podrían haber incluso criterios políticos detrás, podrían haber otro tipo de cuestiones que nosotros no conocemos. Y eso sí que eso se llama el palometaje en la literatura, que es algo que está sumamente poco estudiado en Chile. Así que si quieren un buen tema de tesis, ese. Yo feliz les guío una tesis de eso porque de verdad es un tema que en términos institucionales, en términos formales, no debería pasar. No debería cuadrar la caja completa. Y si esos 3.000 votos, no sé, un 80% de esos 3.000 votos están concentrados en una comuna en específico, entonces claro que definen una elección. 3.000 votos te pueden definir una elección en distritos pequeños o en comunas pequeñas. Entonces eso como un pequeño paréntesis, lo tengan en consideración. Si en algún momento quieren trabajar un tema de eso, feliz guío esa tesis o escribo un artículo, lo quieran. Es un tema en general en Chile muy, muy, muy poco trabajado. Lo mismo si quieren hacerlo también como trabajo final. Bueno, este curso no tiene trabajo final, pero después yo los vuelvo a tomar a ustedes en análisis de datos. Y podría ser perfectamente tema de trabajo del curso de análisis de datos. Tienen el próximo semestre análisis de datos, si no me equivoco. ¿Sí o no? Sí, porque están con estadística 2 ahora. Entonces, muy buen tema de trabajo de análisis de datos y análisis de datos. El curso es solamente un trabajo y un par de controles. No, si les interesa, déjenlo anotado. Eso es algo que no debería pasar y que pasa, y podríamos ir a buscar los factores explicativos. Ya, entonces, fuera de este tema de la discusión, están con estadística 1 recién, claro, tienen del siguiente semestre, tienen estadística 2 y después tienen análisis de datos. Entonces, claro, si en el próximo año quieren trabajar eso, yo feliz. Entonces, como les decía, el concepto en sí mismo de participación electoral no tiene gran disputa en términos conceptuales, pero sí existe bastante disputa sobre los predictores de la participación electoral. Y acá vamos a ir viendo que por cada autor existe una explicación distinta. Hay algunos para los que ciertos factores institucionales funcionan mejor que otros, hay algunos que dicen que ciertos factores sociodemográficos explican mejor que otros, y así. En general no existe un consenso, y lo que voy a hacer en esta clase es presentarles todas las opciones posibles dentro de cada uno de estos factores. Entonces, los primeros son como estas dos grandes familias, los factores institucionales y los factores de carácter sociodemográfico. Los factores institucionales, basados en estas teorías institucionalistas, lo que suponen es que hay ciertos incentivos selectivos que pueden dar que fijan las leyes, las reglas del juego, y que tienen cierta influencia sobre la participación electoral. Acá es donde está lo del voto obligatorio versus voto voluntario, si son los sistemas electorales proporcionales o los mayoritarios los que producen mayor participación electoral, si es que la magnitud de distrito influye, etcétera. Todo este tipo de factores que son de carácter institucional que podrían explicar esa participación. Y lo segundo son los factores sociodemográficos, y acá vienen las explicaciones asociadas con las características del individuo, cuánto esas características del individuo son capaces de explicar un resultado en términos de participación. Entonces, sujetos, por ejemplo, de mayor edad o de menor nivel socioeconómico, de mayor edad y de mayor nivel socioeconómico, tienen más probabilidades de votar, mientras que los individuos con menor nivel socioeconómico y menor edad tienen menos chances de ir a votar. Y eso los vamos a ir viendo uno por uno, pero esta es como la idea en general. Los factores institucionales asociados con las reglas del juego, asociados con la legislación, con todos estos incentivos selectivos positivos o negativos hacia el voto. ¿Sí? Un incentivo positivo, por ejemplo, si yo paso de un voto, no lo vean positivo como normativo, prefiero positivo como que tiene un efecto positivo. Entonces, un incentivo positivo sería, por ejemplo, una ley de voto obligatorio. Un incentivo negativo sería una ley de voto voluntario. Y de nuevo, no lo estoy diciendo en un sentido normativo, no digo que sea bueno o malo una opción, sino que positivo o negativo en cuanto a su efecto.
mientras que los factores sociodemográficos están asociados con las características de los individuos, las características de los votantes, que hay votantes que con ciertas características tienen más chances de votar que otro tipo de votantes. Ya, dentro de estos factores institucionales nosotros tenemos 4 grandes tipos o 4 grandes variables. La primera son los sistemas electorales, si es que los sistemas son mayoritarios o si es que los sistemas son proporcionales. Y acá, como les adelantaba, nos vamos a enfrentar a esta cuestión donde, dependiendo del autor que nosotros leemos, vamos a encontrar una explicación distinta. Yo lo que les voy a plantear acá son simplemente los argumentos que dan detrás a favor de cada una de estas opciones. Hay personas que dicen que los sistemas mayoritarios son los que producen mayor participación electoral, toda vez que en este tipo de sistemas hay una oferta más reducida de candidatos, y eso efectivamente es así, los sistemas mayoritarios existen menor oferta, y eso permite aumentar la sensación de competencia. Entonces, si yo tengo 8 candidatos, yo sé que al menos algunos de esos candidatos van a obtener alguno de los escaños, que es lo que pasa en los sistemas proporcionales. Con porcentajes bajos de votación, el candidato puede obtener un escaño. En cambio, cuando yo estoy en un sistema mayoritario, yo tengo 2 opciones posibles. Mi sector político se queda con 0 o se queda con 100. Por lo tanto, como hay más en juego, como hay menos oferta, pero hay más competencia, lo que uno esperaría es que la gente vaya a votar más. En cambio, hay gente que defiende que son los sistemas proporcionales los que incentivan la participación electoral. ¿Por qué? Es el mismo argumento, pero al revés. En los sistemas proporcionales existe mayor cantidad de oferta de candidatos, y como hay mayor cantidad de oferta de candidatos, como dice nuestro buen amigo, conocido a esta altura, Colomer, en los sistemas mayoritarios existen electorados complejos, ¿sí? Hay votantes que votan por las ballenas, hay otros que votan por, no sé, el fin de la AFP, por el fin de la ISAPRE, por un sistema público de salud, por educación pública gratuita y de calidad, por lo que sea. Existen electorados complejos con distintas demandas. Ahí dicen mayoritarios, pero debe ser proporcionales, ese es un error del PPT. Crean estos electorados que son complejos y por ende eso incentiva la participación electoral porque también tienen una oferta que no solamente es más grande, sino que es una oferta compleja en términos programáticos. Los candidatos buscan diferenciarse unos con otros y en ese proceso de diferenciación atraen más votantes. Entonces, no sé, si yo soy un votante que para mí lo que más me interesa en la vida son la defensa del medio ambiente. En un sistema mayoritario lo más probable es que los candidatos vayan hacia el centro, vayan a ser centrípetos. Entonces no va a haber nadie que me hable a favor de la defensa del medio ambiente. En cambio, los sistemas proporcionales, por efecto de diferenciación entre ellos, seguro yo encuentro un candidato que tenga una preocupación especial por el medio ambiente y eso me va a ir a entusiasmar ir a votar. En cambio, en un sistema mayoritario no. En un sistema mayoritario, si ninguno de los dos candidatos hablan de mi tema así como con el que yo estoy, el que realmente me moviliza, si no encuentro eso, no voy a tener participación electoral. Dime, Miguel, que levantaste la mano. Profe, donde dice Colomer, entonces, ¿sistemas proporcionales crean electorados complejos de mayor participación? Exacto, sí, tal cual. Bien, gracias, profe. De nada. Y eso con respecto a la primera variable institucional. Tenemos estos 2 caminos posibles. Camino desde los que defienden que los sistemas mayoritarios son los que entusiasman porque hay más competencia, y los sistemas proporcionales que entusiasman porque hay más oferta, hay más diversidad, y por ende hay más chances de que la persona se sienta identificado con alguno de los candidatos. Segunda variable institucional clásica, la magnitud de distrito. ¿Qué es la magnitud de distrito? ¿Cuántos escaños se eligen por cada uno de los distritos? Y acá de nuevo va a entrar a jugar un papel importante la competencia. Acá lo que se supone es que, y también tenemos 2 argumentos posibles distintos. Uno es que cuando tenemos distritos con muy baja magnitud, tenemos menos oferta de candidatos, y al tener menos oferta de candidatos, estimulamos la participación electoral. Hay más sensación de competencia. Y el otro argumento es que cuando tenemos magnitud de distrito muy grande, eso asegura aún más los escaños. Entonces, como asegura aún más los escaños, tendríamos menos chances de ir a votar. Porque sabemos que, independiente de por quién yo vote, igual ese otro candidato que no me gusta va a resultar electo. O independiente si yo voto o no voto, mi candidato, porque son muchos diputados los que se eligen en mi distrito, va a salir electo igual, porque tiene más o menos cálculo que está dentro de los que puede ganar, etc. Entonces, la magnitud de distrito puede tener este efecto positivo y este efecto negativo también. Y aquí viene incluido el argumento de la reelección de los incumbentes.
Y de nuevo, sobre los incumbentes también existe disputa. Hay gente que argumenta que la presencia de incumbentes favorece la participación electoral. Los incumbentes son las personas que van a la reelección, los que detentan el cargo. Hay gente que argumenta que cuando existen incumbentes existe un proceso de movilización. Los incumbentes tienen redes dentro de los distritos, dentro de las comunas, etc. Y lo que pueden hacer precisamente es movilizar esas redes. En cambio, para los desafiantes, la movilización de electores tiende a ser siempre más difícil. Otro argumento a favor también es que los incumbentes, la votación funciona como una especie de premio o castigo. La gente premia su gestión y lo reelige, o castiga su gestión y no lo reelige. Y eso también debería incentivar la participación electoral. Eso por un lado. Pero por supuesto también existen argumentos en contra. Hay autores que argumentan que cuando existen incumbentes dentro del distrito, lo que hacen es disminuir las chances de competencia, la percepción de competencia por parte de las personas, toda vez que esos incumbentes son personas que tienen más probabilidades de ganar la elección, por lo tanto se reduce la incertidumbre, y al reducir la incertidumbre, la gente simplemente no va a ir a votar. ¿Para qué voy a votar si ya sé quién va a ganar? Tercero, el voto obligatorio, que en realidad yo lo puse como voto obligatorio, pero debería decir, la palabra correcta es el régimen electoral. El régimen electoral es el voto obligatorio, voto voluntario y los sistemas de inscripción. Y acá entran en juego dos como subvariables que son importantes. El primero es el sistema de registro. Si los registros son automáticos, entonces vamos a aumentar la participación electoral. Si los registros son voluntarios, entonces vamos a reducir la participación electoral. ¿Por qué? Porque le estamos añadiendo un costo a la elección. La persona no solamente tiene que ir a votar el día, sino que además tiene que registrarse anteriormente dentro del padrón electoral. Y el segundo es la presencia o no de sanciones, porque, claro, en el caso chileno es bastante evidente de que cuando nosotros pasamos de un voto obligatorio a un voto voluntario, la participación electoral se redujo a la mitad. Pero en otros ejemplos no es tan así. Por ejemplo, el caso de Guatemala pasa de un voto obligatorio a un voto voluntario con una diferencia de apenas un 1%. Y así como también tenemos casos como el italiano, donde hay un 1.5% de diferencia del paso obligatorio al voto voluntario. ¿Qué es lo que está ahí detrás? Lo que está ahí detrás es si es que existen las sanciones y si esas sanciones son efectivas. En Chile existían sanciones cuando existía el voto obligatorio, pero esas sanciones no eran efectivas. La gente no recibía nunca la multa por no ir a votar, etcétera, pero sí estaban registradas dentro de la legislación, etcétera, y eso era como una especie de incentivo para la votación. Y de ahí lo que muestra la literatura es que evidentemente por un efecto mecánico institucional, países con inscripción automática, voto obligatorio y sanciones efectivas tienen más participación electoral que países con inscripción voluntaria, voto voluntario y sin sanciones, por supuesto, porque es voluntario. ¿Ya? Entonces, no solamente el régimen electoral en sí mismo, si es que el voto es obligatorio o es voluntario, sino que también es el sistema de inscripción y también es si es que las sanciones en el caso del voto obligatorio son efectivas o no son efectivas. Si son sanciones solamente que están puestas o sanciones que realmente se cumplen, o si en definitiva hay países que tienen voto obligatorio sin sanciones. Eso no tiene ningún sentido, no se aplica. De hecho, hasta hace poco el proyecto de ley que en Chile trataba de poner como voto obligatorio en la elección de noviembre venía sin sanciones. Entonces, un voto obligatorio sin sanciones es equivalente a nada. No lo digo yo, lo dice la experiencia comparada. En todos los países donde no hay voto obligatorio, pero sin sanciones, en la práctica termina siendo muy parecido a un voto voluntario. Y el cuarto es el tipo de elección y la concurrencia. Y lo vamos a ver con los datos más adelante, pero en el caso de Chile esto juega un papel muy importante. Hay elecciones que de por sí son más llamativas para la población que otro tipo de elecciones, donde la gente piensa que hay cosas que están más en juego. Entonces, en Chile tradicionalmente las elecciones a nivel nacional, es decir, las elecciones presidenciales, de diputados y de senadores, tienden a tener una mayor participación electoral que las elecciones municipales. Y ahí se produce un fenómeno que es un poco contraintuitivo. Se supone que dentro de las encuestas no se supone, es así. Dentro de las encuestas, la figura política que mejor evalúa a la gente, los únicos supervivientes al estallido social, son precisamente los alcaldes. Por lo tanto, lo que uno esperaría es un efecto de movilización hacia esos alcaldes y que la gente vaya a votar por ellos.
En cambio, lo que pasa es que esas elecciones tradicionalmente tienen menos participación electoral que las elecciones a nivel nacional. De alguna forma, la gente siente que hay más en juego en elecciones con cargos que, en los que no confía y en los que tiene una mala valoración, que en cargos en los que sí confía un poco más y tiene mayor valoración. Ese puede ser un muy entretenido tema de tesis. Es completamente contraintuitivo de que la gente vota por lo que desconfía y no vota por lo que confía. Y lo segundo es la concurrencia. Y aquí me refiero con la concurrencia, no con la concurrencia de ir a votar, sino que con la concurrencia de las elecciones. Cuando son elecciones que se realizan en simultáneo, eso significa concurrencia, elecciones en simultáneo, la participación electoral tiende a, y ahí tenemos dos argumentos, como todo lo que hemos visto. Cuando las elecciones tienden a ser concurrentes, tenemos más oferta de candidatos, y cuando tenemos más oferta de candidatos, puede aumentar o puede disminuir la participación electoral. Puede aumentar porque tenemos más oferta programática, y puede disminuir porque en definitiva tenemos tantos candidatos que el efecto de movilización dentro de la población es muy bajo. La gente no distingue, no sabe cuáles son, no saben dónde se presentan, y ante la duda prefiere abstenerse. La segunda familia, que son las variables sociodemográficas, y acá tenemos, tenemos lo que la literatura denomina como el sesgo de clase, que es que las comunas con mayor nivel socioeconómico votan más que las comunas con menor nivel socioeconómico, y eso en la realidad de Chile post voto voluntario es efectivamente así. Existe un sesgo de clase, con excepción de la elección del plebiscito y la elección de la que tuvimos ahora reciente, donde ese sesgo de clase disminuyó un poco en comparación con lo que existía antes, pero sigue manteniéndose. Las comunas más ricas siguen votando más que las comunas más pobres. Pero ahí, en el caso el caso de la última elección, se produjo un fenómeno súper interesante, que es que si uno ve la participación del día sábado, la participación del día sábado es como una elección tradicional en Chile con voto voluntario. Sesgo de clase, pero altísimo. Las comunas más ricas votaron mucho más que las comunas más pobres. Ahora, si uno le agrega la votación del domingo, ahí sí que cambia el panorama y eso se vuelve más... esa curva, esa línea, no es una curva, esa línea que aparece de manera así muy evidente en la relación entre pobreza y participación, se tiende a diluir un poco. O sea, el votante del domingo fue un votante distinto al del sábado. Y eso puede ser que pase también este fin de semana. El segundo es la edad. Las personas de mayor edad suelen votar más que las personas de menor edad. Ahí se produce, por supuesto, que una curva en la que en los últimos rangos etarios también tiende a caer la participación electoral por un efecto natural. Son personas con difícil movilidad, etcétera, que probablemente no voten. Pero en general también es una función lineal. Sí, también había un poco de ese lenguaje de lo que estoy comentando, lo que dice Nicolás en el chat, del miedo a lo que pasaría con sus votos. Sí, mira, en el caso de lo que dice Carlos, el acceso a la información forma parte de lo que se contiene dentro del sesgo de clases, como el camino causal entre nivel socioeconómico y voto. Por supuesto que cuando tú tienes menos recursos, tienes también menos acceso a información, tienes menos acceso a redes también, donde se hable de política, como lo habíamos visto en la clase anterior, y por ende eso también disminuye tu interés, disminuye la confianza que vas a tener, disminuye todo ese tipo de cuestiones. Distinto es si tú tienes acceso a la información, lees el Mercurio todos los fines de semana, lees la Tercera todos los días, lees el Mostrador de repente, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes más información y por ende tienes más chances de ir a votar. Dije lo del Mostrador para que no sea como un perfil, no piensen que es como un perfil de derecha, hay gente también de comunas con mayor nivel socioeconómico donde votan también, no son necesariamente de derecha. Y hay un argumento que cruza estos dos, que es el argumento de la intersección entre el sesgo de clase y la edad. Y eso efectivamente en el caso chileno se da. Si uno toma a un joven, perdón, si uno toma a una persona mayor de La Pintana y una persona mayor de Las Condes, no quiero ser, pero es así, le estoy hablando de un dato duro. Si uno toma una persona mayor de La Pintana y una persona mayor de Las Condes, tienen la misma probabilidad de votar. Si uno toma un joven de La Pintana y uno toma un joven de Las Condes, el joven de Las Condes tiene 8 veces más probabilidad de ir a votar que un joven de La Pintana. Entonces, no es solamente el sesgo de clase, no es solamente la edad, sino que además es una intersección entre los dos. Las personas de menor nivel socioeconómico y de menor edad tienen muchas menos chances de votar que una persona de menor edad y también de menor nivel socioeconómico. Y eso efectivamente es así. Los datos no mienten.
Y hay un argumento que está un poco derivado de la edad, que es el argumento de las generaciones políticas. Y acá lo que vamos a ver son los estudios clásicos sobre Estados Unidos, que lo que dicen es que, por ejemplo, comparan la generación del baby boom. Muestran que la generación del baby boom tiene menos probabilidades de ir a votar que la generación pre-baby boom. Y uno no solamente lo podría hacer con cortes como eso, sino que también lo podría hacer con cortes políticos. En el caso chileno y en el texto que yo les asigné para leer, van a ver las generaciones políticas que están vinculadas con la dictadura. Uno podría observar un comportamiento distinto para una persona que vivió el golpe de Estado del 73 en términos de su comportamiento electoral, a una persona que nació en no democracia, una persona que no conoce el hábito de ir a votar, por ejemplo. Son comportamientos electorales distintos. Entonces lo que van a hacer este tipo de estudios es clasificar en torno a ciertas generaciones, a ciertos cortes de edad, en función de ciertos eventos traumáticos o clivajes o momentos de división dentro de la sociedad. Y el cuarto punto, que es la identificación política, y acá es donde la literatura señala lo que en el caso de algunos partidos políticos y de algunas personas que se identifican con cierto lugar de la escala ideológica, tienen una movilización mayor. Entonces, en países que tienen partidos de izquierda fuertes y que además tienen electores, votantes de izquierda fuertes también, tiende a haber una mayor participación electoral. Toda vez que estos partidos son partidos, ese es el argumento que entregan ellos, no argumento mío, toda vez que esos partidos tienden a movilizar más a un votante de masa, y como movilizan más a un votante de masa, aumenta la participación electoral. Dime, Nicolás. Profe, el autor Mauricio Morales, en ese texto que nos hizo leer sobre el efecto de las generaciones políticas, llega a la conclusión, si no me equivoco, si no mal no entendí, que el efecto del ciclo de la vida, es decir, la edad, es más importante como efecto para la participación electoral que el efecto generacional, es decir, que los traumas, por ejemplo, que viven las generaciones. Entonces, yo me hacía la siguiente pregunta. ¿Eso quiere decir que entre más viejo, se puede decir, yo me vaya poniendo, más probabilidades que yo tengo de participar, que yo haya sufrido algún trauma? Por ejemplo, la dictadura, etcétera. Sí, exacto. Eso es lo que quiere decir, que en el fondo la edad es lo que tiene una función lineal y no necesariamente las generaciones, que no existen diferencias entre las generaciones políticas, que es algo que responde más a una característica del individuo que a un acontecimiento específico. Sí, así que sí, lo leíste bien. Gracias, profe. De nada. Y finalmente existen otras variables, que estas variables están asociadas más bien con características de los grupos. Cuando, por ejemplo, estos modelos de acá se utilizan mucho para analizar el voto de los migrantes. Y dentro del voto de los migrantes, por ejemplo, existe efectos de socialización, cuando una persona migrante socializa con personas del país de origen, del país de destino, perdón, o si socializa con personas de su país de origen. Y ahí lo que va a decir esa teoría es que si esa persona sigue socializando con personas de su país de origen, su comportamiento electoral va a ser parecido al del país de origen. En cambio, si es que socializa con personas del país de destino, va a ir adaptando de alguna forma su comportamiento electoral al país de destino. El segundo, que son los efectos de la asimilación, que no ocurre por efecto de la socialización, sino que por un efecto de exposición. Si yo me voy a vivir a otro país, yo voy a estar recibiendo información de noticias, recibiendo información en la calle, voy a vivir ciertas experiencias, etcétera, que me van a ir permitiendo asimilar un comportamiento electoral. Entonces, aunque yo en mi país siempre, nunca haya votado, si voy a un país que está hiperpolitizado, donde hay llamados a votar, etcétera, voy a cambiar mi comportamiento electoral. Y el último modelo, que lo que explica es la resistencia al cambio. Y acá es donde están los argumentos que dicen que, en el fondo, una persona, aunque uno la exponga a una situación completamente distinta, con un contexto diferente, con información política, con un entorno de socialización y todo lo demás, esa persona va a seguir votando como votaba desde antes, porque es un comportamiento electoral que forma casi prácticamente parte de la cultura política del individuo. Entonces, esa cultura política no se va a modificar por acontecimientos específicos o por un cambio un cambio de país. Entonces, estas variables asociadas sobre todo cuando son grupos como, por ejemplo, los migrantes. En Estados Unidos también se utiliza mucho con yo no sé cuál es la palabra más bonita, pero los autores estadounidenses utilizan esta palabra, la raza. Cuando son matrimonios, por ejemplo, interraciales, se produce efectos de socialización. En Estados Unidos la población negra vota mucho menos que la votación blanca. Pero cuando hay matrimonios que son interraciales, y de nuevo, no es lenguaje mío, es lenguaje de textos,
cuando hay matrimonios interraciales, la población negra tiende a asimilar el comportamiento de la población blanca y aumenta la participación electoral. ¿Sí? Se aplica como para este tipo de grupos específicos. En el caso chileno lo podemos aplicar para los migrantes. Y ahí les adelanto que los migrantes tienen menos chances de ir a votar que el resto de la población, pero que hay muchas diferencias sustantivas según la nacionalidad. Entonces, por ejemplo, los venezolanos, que además dentro de algunas elecciones van a ser los migrantes mayoritarios, por efecto de migración, ese tipo de votantes tiene mayor participación electoral que los migrantes, por ejemplo, asiáticos. Cuando existen barreras idiomáticas, la participación electoral de los migrantes se derrumba de manera considerable. Y dentro del resto de los países latinoamericanos, uno podría pensar, por ejemplo, que los peruanos vayan asimilando un comportamiento electoral parecido al de los chilenos. Lleva más tiempo acá en Chile. Y la verdad es que no es así, tienen un comportamiento electoral completamente distinto. Entonces, en términos agregados, la participación electoral de los migrantes es más baja que la participación electoral de los chilenos, pero en términos de composición va variando según el origen. Y finalmente estos gráficos que ya se los mostraba, la diferencia de los votos entre cada una de las elecciones, que son importantes, pero fíjense lo que les decía sobre el tipo de elección. Elección de concejales y alcaldes, 43%. Elección presidencial, 49%. Elección de alcaldes y concejales, 34%. Elección presidencial, 46%. Etcétera. La participación en las elecciones de alcaldes y concejales tiende a ser siempre menor que la participación en las elecciones nacionales, con excepción de esta última acá, con excepción de la última que tuvimos, donde la participación fue alta por un contexto de elección de alcalde. Y en el caso de las segundas vueltas, que es como la pregunta del día, ¿qué va a pasar el domingo? Si es que va a haber gente a participar o no. Uno podría hacer la comparación con la participación en las presidenciales. Y fíjese que las presidenciales, si uno compara la de primera y segunda vuelta, tiende a disminuir en el año 2013, pero en el año 2017 ocurre un efecto contrario. Tenemos la presidencial primera vuelta y la presidencial segunda vuelta, aumenta. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta fue la presidencial de Matei versus Bachelet. Matei en las encuestas al menos no tenía muchas chances de ganar la elección. Y esta fue la presidencial de Piñera versus Guillén, donde sí había un poquitito más de incertidumbre en función de quién podía ganar. Las elecciones presidenciales con mayor nivel de incertidumbre tienen más participación electoral que las que tienen menor nivel de incertidumbre. La elección con más alta participación electoral fuera del plebiscito del 88 y de la elección del plebiscito del año pasado es la elección presidencial del 99. Y esa fue una elección que se ganó por un margen sumamente estrecho entre Lagos y Lavín, que era prácticamente un voto por mesa más que hubiese sacado Lavín, y Lavín salía electo presidente. Eso, y lo de los votos nulos y blancos, que sobre esto ya hablé bastante. Y estoy justo sobre la hora, así que, ¿tienen alguna duda, alguna consulta o alguna pregunta? ¿Las elecciones en Perú, profe, pueden ser tomadas como un futuro distópico de Chile? Eso va a depender de la futura constitución. Perú en ese sentido tiene todas las herramientas puestas para poder remover presidentes. No es un país tan hiperpresidencialista como el nuestro. Entonces, durante el último periodo, el periodo que supuestamente era de PPK, pasaron 3 presidentes en 4 años. Esas son las cosas que yo creo que van a formar parte de la discusión de la nueva constitución. Si tenemos una combinación entre tener un Congreso unicameral, entre tener facultades de remoción de presidentes, consulta popular, etcétera, si tenemos todas esas cuestiones en conjunto y no tenemos ningún sistema de contrapeso, el resultado es cuestiones como las que pasan precisamente en Perú. Así que no sé si vamos para allá, pero sí por lo menos vamos a tener una elección presidencial mucho más polarizada de lo que ha sido en el pasado. Un candidato al Partido Comunista, eso es algo inédito en Chile. Eso, chicos. Nos vemos la otra semana. Recuerden que el martes tenemos el control, el jueves voy a